se fue y el Rocky anda por aquí fastidiando. Así que si ven algo raro, probablemente fue el que, bueno, que sí. Anyways, después de ese disclaimer, estoy muy emocionada por este capítulo, no solo porque por lo que es, sino también porque tenemos ya desde el año pasado que no nos vemos para estudiar uno de estos atributos. Entonces, para eso yo quiero ver si se acuerdan, que se acuerdan. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios? ¿Quién me puede decir, no sé, unos cuatro atributos? Soberano, Dios es soberano, Ok. ¿Qué más? Dios es fiel. Fiel. Dios provee, proveedor. Bien. Omnisciente, Omnisciente. Ok. Misericordioso. Misericordioso. Uno más. Uno más y seguimos. amor, Dios es justo. amor, es justo. Perfecto. Ok. Sí nos acordamos. Qué bueno. Am, el día de hoy vamos a estudiar que Dios es Salvador. Él es el Dios que salva. Vemos que la salvación es obra de la Trinidad entera. Dios, como uno de sus atributos, Dios es Rey, legislador y juez del universo. En resumen, Dios no solo es que Dios está dispuesto a salvar, sino también es el único que puede hacerlo. Consideremos esta pregunta. ¿Qué pasaría si Dios tuviera todos esos atributos que ustedes dijeron y más, pero no fuera Salvador? ¿Qué pasaría si fuera justo, si fuera soberano, pero no fuera Salvador? ¿No tendríamos esperanza? No, no tenemos esperanza. Más bien, probablemente ya estuviéramos moridos. Porque imagínate, Dios teniendo todo el poder del mundo, decidiera no salvarnos. Bueno, esa es la pregunta. La otra pregunta que tengo para ustedes, y sí me la hice mientras estudiaba este texto, es ¿de qué nos salva Dios? Creo que hemos escuchado que Dios es Salvador, pero ¿de qué? ¿Salvador de qué? ¿De qué necesitamos salvación? de la condenación eterna de nuestros pecados. De la muerte. Es la De muerte. su propia ira. Amén. Correcto, correcto, correcto. Vamos bien. Así que comencemos. No sé si tienen sus Biblias, sus libros, pero yo voy a poner los versículos aquí en la pantalla, pero me gustaría que, um, que los lean conmigo. Vamos a ver primero qué dice la Biblia acerca de Dios. ¿Cómo lo llaman? ¿Me puede leer este Salmo 17:7? Muéstrame Muestra, realmente tu misericordia, oh Salvador de los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Ok, aquí Dios se ve como el Salvador. Esta palabra Salvador viene del hebreo Yasha, que significa libertador. De nuevo, Dios Salvador, libertador. Siguiente versículo, Isaías 60:16. Isaías 60:16. Y amarás la leche de las naciones, Amarás, dice. amarás la... ¿Qué dije? Amarás, dice. Oh, dice mamarás. Perdón. Amarás la leche de las naciones, amarás el pecho de los reyes, entonces sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el todo, el poderoso de Jacob. Sí, aquí dice, mamarás la leche de las naciones. Es como que podrás probar cualquier cosa de riquezas de naciones, pero te vas a dar cuenta que el Señor es tu Salvador y tu Redentor. Ahora Tito 3:4, un Pero libretito. cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Ok. Aquí la palabra Salvador significa soter, que también significa libertador, rescatador y preservador. Soter, ¿les suena algo esa palabra? ¿Les suena? Sostén. No, So- No. soteriología.
Soteriología. Soteriología es el estudio de la salvación, la ciencia de la salvación del Señor. So, de ahí viene esa palabra. Am, Soteriología, estudio de la salvación. Y primera de Timoteo 2 al 3. Porque esto es Porque bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ya vemos que la Biblia describe al Señor como Salvador muchísimas veces. Vamos a hablar de cómo es descrito Dios en estos siguientes textos. Esta vez yo los voy a leer, pero quiero que ustedes me digan qué podemos ver en estas descripciones acerca de Dios. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo es descrito? Bendiciones. Dios es descrito como bendiciones. Sí, que la salvación es del Señor, que el Señor es el Salvador. Ok, aquí es descrito como Salvador. Salmos 37-39, pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Que igual es el único Salvador, el único que puede salvar en todo tiempo. Ok, Que la fuente de salvación. muy Cuando se bien. describe que solamente viene de él, o sea, proviene de, Ok, muy bien. ¿La salvación de quién? bueno, de de su, los justos. Ahí que dice los justos. De los justos, ¿Quiénes son los justos entonces? los justificados. Ay, wow. Dice aquí, el libro dice, los justos no son aquellos que son moralmente perfectos, sino aquellos que están confiando en Dios para su salvación. Hagan un asterisquito ahí en esa palabra, justos, porque vamos a volver a ella más adelante. Muy importante, actually. Siguiente versículo, este me encanta y ya van a ver por qué. Salmo 68, del 19 al 20. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Señor que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación y Dios el Señor y a Dios el Señor pertenece librar de la muerte. Okay. ¿Cómo es descrito Dios aquí? Lleva nuestras cargas, lleva nuestros pecados y nos pertenece, nos lleva nos libera de la muerte. Ok, muy bien, nos libra de la muerte. La palabra salvación se repite 2 veces y esta vez, que por cierto, les dije que soter era una palabra griega, para aquellos que no saben, la Biblia está escrita en 2 idiomas, 3 idiomas, actually, y 2 de ellos son hebreo y griego, el otro es arameo. ¿Sí? So, vimos que en hebreo yasha es salvación, en griego soter es salvador, pero ahora esta palabra, yo sé que ustedes la han escuchado en algún lado, esta palabra que se usa para salvación es Yeshua. ¿Dónde ustedes han visto esa palabra? En una canción cristiana. ¿Pero y qué significa esa palabra? Dios, Salvador. No. Yeshua HaMashiach. Ajá. Vamos por Nombre de Jesús. Correcto. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. En los tiempos de Cristo no existía la letra J. Ni existían los acentos, entonces su nombre en hebreo es Yeshua, que significa salvación. Ya por ahí vamos viendo que el plan de Dios, porque fue Dios que le dijo a María y José, mira, tú le vas a poner el nombre de Yeshua, de salvación. De ahí vamos viendo que Dios tiene como que un plan ahí, está maquinando algo. Y que Jesús tiene algo que ver en eso. Por eso les dije que me encantaba. Ok, Salmo 74:12. Con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. De nuevo, ¿qué nos dice acerca de Dios? ¿Cómo es descrito Dios? Como un rey y salvador. Rey Y nombran a la tierra. que hace obras en medio de la tierra, sí.
obras de salvación en medio de la tierra. Último versículo en este aspecto, Jonás 2:9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Este, sin juegos, es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Porque ¿quién sabe dónde estaba Jonás cuando dijo esto? En Estaba el vientre del en el pez. En el vientre de la ballena. de la mañana. La salvación de Jonás era imposible para cualquier humano. Solamente Dios podía salvarlo. ¿Se parece a alguien? A todos nosotros. Correcto, se parece a nosotros. Ahí metidos en el vientre de la ballena, rogándole a Dios por salvación. Beautiful, beautiful. Dios es el único que puede salvar. No hay salvación. Uno mismo no nos podemos salvar. Como Jonás estábamos estábamos muertos. No hay otro Dios que pueda salvar. Dios es el único que puede salvarnos. Así que vamos a ver estas cosas que nos apuntan a que Dios es el único que puede salvar. ¿Alguien puede leer Isaías 43:11? Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Bien. Pues bueno, otra persona, Isaías 45:21. Declaren y presenten su caso. Sí, que liberemos juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? ¿No hay más bien que yo? ¿No hay más Dios que yo? Un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Ok, perfecto. Pero es interesante que, como dijimos, Yeshua, el nombre de Jesús, significa salvación. Si Jesús está declarando a sí mismo que Él es un salvador, ¿qué podemos ver aquí? Si no hay otro que salve aparte de Dios, ¿qué podemos ver aquí acerca de Jesús? Él está Jesús declarando es Dios. que Él Jesús es está Dios, declarando. el Salvador. Correcto, estamos confirmando que Cristo es Dios. Que si Jesús fuera un profeta, lo que sea, no tendría el poder para salvarnos. No sería digno de confianza ni siquiera. Sería uno más del montón. Pero no, Jesús puede salvar. Y vamos a ver más de eso más adelante. Hermanas, este tema me emociona mucho porque de verdad que afecta toda nuestra fe. Toda nuestra fe básicamente se basa en este atributo del Señor. Así que, ¿cómo debemos responder a la salvación de Dios como cristianos, como gente que entiende que fuera de Dios no hay salvación? ¿Cómo debemos responder? Según Isaías 45:22. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Amén. O sea, ¿qué? ¿Qué significa esto? Que todos tenemos que buscar de Dios para ser salvos. Correcto. Vuélvanse a mí y sean salvos. Primera de Crónicas 16, del 23 al 24. Canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en el día de las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Okay, muy bien. Aquí yo veo tres cosas que debemos responder. Primero, volvernos a Él, reconociendo que solo Él puede salvarnos. Segundo, cantar al Señor, proclamando las buenas nuevas de su salvación. Cantar al Señor, alabarlo. Y tercero, contar su gloria entre las naciones. Tres cosas que debemos hacer como cristianos con respecto a la salvación de Dios. Volvernos a Él, alabarlo y compartirlo. Rebeca, Señora, sí. aquí estoy viendo en un diccionario bíblico el término volverse. Ajá. Dice que puede referirse a la conversión, Ujú. que es el cambio de comportamiento y naturaleza que implica la aceptación de Jesucristo. También puede referirse a la expresión volviendo en sí,
que implica arrepentimiento por una conducta anterior. Muchísimas gracias. Sí, precisamente eso, es arrepentimiento, es un cambio de actitud. Ujú. Ahora, yo les dije que Dios tenía un plan y que Jesús estaba ahí, que Jesús era parte de ese plan. Vamos a ver cuál es ese plan. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:20? Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Ok, aquí vemos entonces que el plan de Dios viene desde antes. No fue un plan B, no fue que como que, ups, se me pasó, vamos a hacer. No, desde antes Dios ya sabía lo que iba a suceder. Dice, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Dios ya tenía un plan. Pedro está hablando de cuando estaba Jesús con ellos, ahí fue cuando se manifestó, cuando supimos cuál era el plan de salvación de Dios. Ahora, necesito que, bueno, vamos a agarrar otro texto y lo vamos a desmenuzar. Yo lo puse aquí en la pantalla para que se pueda ver, pero si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias, este es uno, bueno, vamos a ver dos textos, pero este primero es uno que se deben aprender, porque es el texto clave de la soteriología, del estudio de la salvación. Perdón si escuchan un llantico por ahí, ese es este niño. Pero bueno, el estudio de la salvación, la soteriología, este versículo, Romanos 8 del 29 al 30. Si tienen sus Biblias, anótenlo, ráyenlo, porque este versículo es muy importante. Porque nos dice el orden de la salvación, cómo sucede el proceso, cuál es el proceso mediante el cual Dios salva a las personas. ¿Alguien puede leer esto, por favor? Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a eso también glorificó. Muy bien. Ok, aquí vemos el orden bíblico en el cual sucede la salvación. Lo primero que pasa es que, ¿quién sabe? No se pongan a inventar, es lo que dice aquí. Conoció. Muy bien. Ay, ¿qué pasó? Lo primero que pasa es que Dios los conoció. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoció. ¿Qué es lo segundo? Predestinó. Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos según la imagen de su Hijo. Esto es antes de que nosotros siquiera naciéramos, antes de que nuestros padres se conocieran y nacieran. Mucho antes de eso, Dios ya nos había conocido y nos había predestinado. Esto es parte de su omnisciencia y su soberanía. Pero entonces viene lo siguiente. Después de que nos conoció, nos predestinó, ahora sí, nacemos, crecimos, ¿y Él hace qué? Nos Nos llama. llamó. Él nos llama. Es correcto. Es correcto. Después que nos llama, ¿qué hace? Nos justifica. Nos justifica. Perfecto. ¿Te acuerdan que les dije que hicieran un asterisco a la palabra justos en el versículo anterior? Es precisamente por esto. No es que somos justos, pero el Señor nos ha justificado. Él nos dio su justicia. Y vamos a hablar más de eso, creo que en el siguiente capítulo, el capítulo 43, acerca de lo que significa que Dios nos justifica. Pero Dios nos justificó, nos dio su justicia. ¿Y qué es lo último que pasa? Nos glorificó. Nos glorificó. Ahora, eso está en pasado. Yo no me siento muy glorificada en este momento. Pero lo que me gusta de esto es, bueno, y yo lo entiendo como
No sé si mi abuela está aquí, la abuela Marisa está aquí. Pero ella siempre dice como que, No, todavía ah, no, se quedó dormida la abuela. bueno, pero ella siempre dice una frase que eso ya está. Como que dice, ay, no, pero necesito dinero. Eso ya está, eso ya está. Como que con la certeza de que pues no lo tienes ahorita, pero eso ya está, pues. Eso ya fue. Ese es la sensación con la que se explica esto. O sea, que no hemos sido glorificados todavía, pero eso está más que asegurado. Si ya pasaste por los últimos 4 pasos, ya la glorificación está asegurada. ¿Verdad, Rocky? Sí, ok. Am, Interesante que a este versículo le falta, como que le falta, ¿no? Una parte. ¿Qué es lo que pasa entre la justificación y la glorificación? El proceso en el que estamos nosotros ahorita. ¿Cuál es? La santificación. La santificación, es correcto. Es el proceso mediante el cual Dios nos transforma nuestras mentes, nuestros corazones para ser más como Él. Pero aquellos a que Dios justifica ya han sido salvos, incluso si no pasan por ese proceso. Estoy hablando de por lo menos el ladrón en la cruz. Él fue justificado, pero no pasó por la santificación. Solo llegó de una a la glorificación. Entonces, el proceso que estamos ahora es santificación, pero Dios, la obra de Dios es la justificación, la obra más grande es de llamarnos y justificarnos para, para llevarnos a su gloria. Ahora, el siguiente versículo es otro que vamos a desmenuzar. Romanos 8, 29, 30, por favor, márquenlo, memorícenselo, porque esto es lo que esto define toda nuestra creencia como cristianos. Pero el siguiente es Efesios 1 del 3 al 6. Y vamos, les voy a dar, ¿cuánto tiempo? 1 minuto para que lo lean ustedes mismas, lo internalicen. No lo tienen que leer en pantalla, solo leanlo ustedes. Vean qué le ven por ahí y después juntas vamos a volverlo. Un minuto, sí. Léanlo. Creo que es suficiente 1 minuto. Solo leerlo, es todo lo que tienen que hacer. Ok, ya fue 1 minuto bien corto. Ok, comencemos a desmenuzarlo. Empecemos por los primeros 2 versículos, el 3 y el 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Respondamos estas 3 preguntas. ¿Cuándo nos Dios mío, perdón. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo nos escogió? ¿En Antes quién? de la fundación. ¿Cuándo nos escogió? ¿En quién nos escogió? ¿Y para qué nos escogió? ¿Quién me puede responder la primera pregunta? ¿Cuándo? Desde la Antes, nos escogió antes de la fundación del mundo. Correcto, antes de la fundación del mundo. De nuevo, esto refuerza los últimos 2 versículos que acabamos de ver. ¿Ok? Dios nos escogió mucho antes de que siquiera pensáramos nacer. ¿En quién nos escogió? En Jesús. En Cristo. En Cristo. Y lo dice varias veces como que por si se nos olvida. Todo es a través de Cristo que está pasando. ¿Ok? ¿Y para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Correcto. Él nos escogió para hacernos santos y sin manchas. Perfecto. Siguiente versículo es el versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. De nuevo, todo es mediante Cristo. ¿Para qué nos predestinó Dios? Según este versículo.
para ser los hijos de Dios. para, Adoptados. para ser adoptados como hijos de Dios. Es muy importante esa palabra adopción porque eso quiere decir que no somos naturalmente hijos de Dios. No, como que, o sea, no por de forma natural, sino somos hijos de ira. Pero Él ha decidido adoptarnos, encontrarnos, buscarnos, escogernos delante de la fundación del mundo para ser adoptados, para ser como agregados a la familia de Dios. ¿Por medio de quién hace todo esto? De su Hijo Jesucristo. Correcto, por medio de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué a Dios se le ocurrió hacer esto? Para que lo alabáramos en todo momento. Eso no Alabar es su lo que dice el gracia. versículo. ¿Mm? No es lo que No. dice. Para ¿Por qué? alabanza de la gloria de su gracia. El versículo resaltado. Veamos el ¿Cuál es versículo. la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Conforme a la buena intención de su voluntad. Correcto. Dios nos adoptó conforme a la buena intención de su voluntad. Básicamente, porque Él así lo quiso. Porque así ve su voluntad. A él no lo están obligando, a él no le están poniendo una pistola en la cabeza diciéndole, tú tienes que salvar a esta gente. No. Él quiso salvarnos, Él quiso adoptarnos, rescatarnos de su propia y libre voluntad. Ok. Último versículo. Y la pregunta es, ¿cuál es su gran y último fin? ¿Cuál es el final cuál es el propósito de la salvación? El propósito final. Ay, le di Para alabar su gloria. para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Les di la respuesta, qué chingo. Sí, pero este es el propósito. Ya, perdón, disculpen. Rocky, vaya para allá. Ya. Este es el propósito final para el cual Dios nos ha salvado, para alabanza de la gloria de su gracia. Después de ver todos los atributos de Dios, ¿usted no cree que Dios se merece ser alabado? Dios es el único que merece ser alabado. Si Él, siendo omnisciente, omnipresente, siendo sabio, no teniendo necesidad de nada, nos creó y nos salvó solamente porque Él así lo quiso, lo único que podemos hacer es alabarlo. Porque en todo el proceso de la salvación, nosotros no aportamos nada. Todo es algo que Dios hizo por nosotros. Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Él nos vio en nuestro pecado, se compadeció de nosotros y decidió, por su buena voluntad, salvarnos. Él decidió llamarnos. Entonces lo único que podemos hacer es darle gloria a Dios por esto. Por rescatarnos de la muerte, del pecado, de la condenación eterna. Así que poniendo en práctica esto, yo quiero que cantemos esta alabanza. La salvación es del Señor. Acompáñeme a cantar esta alabanza. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe,
no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Bueno, hermanas, perdón por cortarles la nota, pero se nos está acabando el tiempo y solo quiero que recuerden, se lleven esto, que la salvación es del Señor, le pertenece 100% a Él. No hay nada que nosotros podamos hacer para obligar al Señor que nos salve. Y nosotros estamos escondidos en su mano. No hay nada que podamos hacer para que Él nos, habiéndonos justificado, no hay nada que podamos hacer para que Él nos deje. Nuestra salvación depende del Señor. Y todo lo que tenemos le debemos a Él. Y dependemos de Él. Entonces, acompáñame a orar. Agradecerle a Dios por su salvación. Y si alguien no está seguro de su salvación, si alguien todavía duda si ha sido salvo, espero que este estudio les haya ayudado a entender que somos pecadores, no merecemos nada, pero el Señor en su amor, en su soberanía, decidió llamarnos, decidió buscarnos y ha decidido salvarnos. Entonces acompáñenme a orar. Padre amado, te alabamos, Padre, porque es todo lo que podemos hacer. Gracias, Señor, porque tú has decidido salvarnos, porque tú te has compadecido de nosotros, Padre, porque tú nos conociste desde antes de la fundación del mundo. Señor, tú eres el único que puede salvar y fuera de ti no hay salvación. Tú eres el único en quien podemos confiar porque eres el único que es fiel y que no cambia. Te alabamos, Padre amado. Y te pido por mis hermanas que ellas puedan reconocerte como tu único salvador, como su único salvador. Y que puedan confiar en ti, que solo tú eres el único capaz de librarnos de la condenación eterna.
Te amamos y te alabamos, Padre, y ayúdanos a recordar esto cada día, que vivimos y existimos porque tú nos has salvado. En el nombre de Jesús. Amén.